Pues aquí estamos con Fernando Velasco, director de Energy View de Generac. Y bueno, pues hoy nos toca hablar un poco de código de red. Si lo pudiéramos resumir, ¿qué es el código de red? Mira, Pedro, el código de red es un instrumento que emitió la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, hace unos años, el 16 de abril del 2016, el 9 de abril, perdón, de 2016, y tiene como fecha de vencimiento, pues hace un año, unos días, ¿no? 9 de abril pasado, en donde se emiten todos los requerimientos técnicos que todos los integrantes del Sistema Eléctrico Nacional deben de cumplir, desde la planeación hasta la generación, transmisión, distribución y finalmente los centros de carga, que es en donde nosotros en Generac nos enfocamos a atender. Después de que se cumplió el plazo, se han hablado de que las empresas pues iniciaron, intentaron, pero que finalmente pues todavía no terminan por entender o no quieren. ¿Tienes algunos números sobre las que cumplen y no cumplen? Mira, no tenemos números firmes como tal porque la CRE no ha emitido dicha información, pero lo que nosotros hemos visto censando el mercado y atendiendo un poco también los clientes habituales de casa es que sigue habiendo mucho desconocimiento. Hubo un boom el 9 de abril pasado en donde a todo el mundo lo agarró con los dedos en la puerta y de sorpresa, y hubo mucha carrera, mucha euforia por tratar de entender, y nosotros nos enfocamos a apoyar a nuestros clientes en ese sentido, pero seguimos viendo mucho desconocimiento, seguimos viendo mucha falta de información, mucha mala interpretación del mismo documento, cuándo me toca, cuándo no, a mí me toca por el tipo de tarifa que tengo o no. En fin, entonces nosotros estimamos que todavía hay una proporción muy alta de centros de carga que no están cumpliendo, y hay otra también muy alta pues, que ni siquiera saben de esto, ¿no? Ok, entonces unas son por desconocimiento y otras son porque no quieren. Muchas son porque no quieren o porque lo están poniendo en sus prioridades, digamos, en otra etapa, ¿no? Digamos. Sí, y eso obviamente me imagino tiene que ver porque no han empezado todavía las verificaciones. Mientras no empiecen Sí, a buscar quién cumple y quién no cumple, bueno, pues así nos seguiremos, ¿no? coincido contigo. Yo creo que hasta que no exista formalmente algún sancionado, esto va a ser así. Sin embargo, es muy importante recordarles a los usuarios que es muy importante cumplir con estos requerimientos porque pues, no te exime de ninguna manera una sanción el no hacer nada, ¿no? Tienes tú que demostrar que estás en cumplimiento. Si no estás en cumplimiento, tienes que tomar las acciones necesarias para estar lo antes posible y evitarte este riesgo latente de una sanción que pues, además es considerable. Hoy, ¿qué significa no cumplir con el código de red cuando hablamos de sanear el sistema eléctrico y elevar su confiabilidad? O sea, digamos, ¿en qué se traduce en el día a día el que no se esté cumpliendo con el código de red? Mira, Pedro, es una muy buena pregunta. México es el país de la OSD con las mayores pérdidas en transmisión y distribución. Están por arriba del 15%. Somos, si no el último de los últimos países en ese ranking. Y esto te habla mucho de la calidad de nuestro sistema eléctrico, que tiene que ver mucho también con la obsolescencia del mismo. Es un sistema eléctrico viejo, como el de muchos países. Esto no es un problema exclusivo de México. Pero también con muchos problemas en cuanto a las distorsiones que se generan dentro del mismo, y muchas de ellas ocasionadas por centros de carga. Entonces, el que un centro de carga no cumpla con código de red, ¿qué puede provocar? Que emite distorsiones o problemas hacia la red, desconexiones abruptas, problemas de calidad de energía, inyección de reactivos a la red, que pueden ocasionar o desencadenar algunos otros problemas a centros de carga aledaños que se puedan caer, ¿no? Entonces, la confiabilidad del sistema eléctrico pues, se ve comprometida si no hacemos nosotros como centro de carga un esfuerzo por cumplir con los requerimientos técnicos que la autoridad nos requiere. ¿Qué tanto la infraestructura está afectando a estas distorsiones del sistema eléctrico? Porque sabemos que gran parte de la infraestructura pues también es una infraestructura vieja. Sí, totalmente de acuerdo. Es una pregunta que nos hacen mucho nuestros clientes. ¿Por qué yo tengo que hacer algo y no del lado del suministro? Y código de red apunta en todos sentidos, no solamente a los centros de carga. Código de red apunta a la operación, desde el SENACE que cumpla o que
asegure que las condiciones operativas del sistema eléctrico sean confiables y apunte hacia la continuidad operativa del mismo, pero también en la planeación, en la ampliación y modernización de las redes nacionales de transmisión y las redes generales de distribución, también deben de cumplir con ciertos requerimientos, no solamente apuntando a satisfacer la demanda, sino también a incrementar la eficiencia del sistema eléctrico, y evidentemente también viene incluido la parte de la generación de todas las centrales eléctricas o unidades de central eléctrica que deseen conectarse al sistema eléctrico. Entonces es un proyecto integral que va, te repito, desde la operación, planeación, incluidos transmisión, distribución, generación y centros de carga. Bien. Mira, primordialmente nosotros en Generac nos enfocamos a la atención de todo lo que se refiere a código de red para centros de carga, media y alta tensión, que son los requeridos por ahora en código de red. Y las diferencias que se ven en esta nueva versión de código de red, que creemos que está pronta a ser publicada, estuvo en consulta pública en septiembre del año pasado, los cambios que nosotros vimos para los centros de carga, los más importantes o relevantes, son que para usuarios en media tensión, con una demanda contratada de 1 megawatt para arriba, igual o mayor a 1 megawatt, tiene que cumplir con algunos requerimientos adicionales. Anteriormente, en el código de red que hoy es vigente, estos centros de carga no se les requiere cumplir con el requerimiento de factor de potencia, distorsión armónica y flicker, que era un requerimiento exclusivo para los usuarios de alta tensión. Y en esta nueva versión lo que propone es que estos centros de carga deban de cumplir también con estos requerimientos, que tengan un factor de potencia entre 95 y 100 de manera permanente con mediciones 5-minutales. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos sobrecompensar ni estar por debajo. Normalmente lo que nosotros vemos en nuestro recibo es un promedio, no porque en un promedio nosotros veamos un 95%, quiere decir que estamos cumpliendo con código de red, porque esto tiene que ser de manera permanente. Esto apunta mucho a que no se entreguen reactivos, sobre todo en las noches, que es cuando la industria para, las cargas inductivas paran y están sobrecompensando, se inyectan reactivos a la red que pueden ocasionar problemas a centros de carga aledaños. El otro es el de distorsiones armónicas, nuevamente pone límites que se deben de cumplir, máximos en distorsión armónica en corriente y finalmente disturbios eléctricos de voltaje, que son los flickers, ¿no? Entonces, estos son los nuevos requerimientos y repito, ahora sí se hace una distinción en centros de carga de media tensión de 1 mega para arriba, en demanda contratada. Eso es algo muy importante explicarlo, Pedro. No es demanda facturable, no es carga conectada, es demanda contratada. Hay muchos centros de carga que contrataron una demanda alta, aunque quizás su carga sea considerablemente menor, pero ellos están obligados. Ok, ahora que se publiquen, ¿esto tendría una retroactividad? Digamos, los que ya iniciaron o los que ya cumplieron con el código red, ¿tendrían que hacer alguna revisión? ¿O esto es para los nuevos? ¿Esto más o menos cómo se aplicaría? Este requerimiento, lo que plantea en el documento propuesto, que suponemos va a ser, si no igual, muy parecido al que se publique, da un plazo nuevamente, así como se dio un plazo en la emisión del documento en el 2016, ahora da un plazo. El documento ahí es un poco ambiguo porque en una parte habla de 2 años, en otra parte habla de 3 años. Nosotros creemos que 2 años puede ser algo razonable, pero ya lo veremos, en donde en ese periodo el centro de carga deberá de tomar las acciones y presentar un plan de trabajo a la CRE para poder cumplir con estos nuevos requerimientos. Entonces, si un centro de carga hoy de 1 mega para, no sé, 1.500 kilowatts de demanda contratada cumple hoy con código de red, si se publica el nuevo es muy probable que no cumpla en estos rubros y tiene ese periodo para tomar estas acciones. Una nueva oportunidad, diríamos por ahí. Sí, bien. De acuerdo. Bien, entonces, pero esto no quiere decir que se amplíe el plazo, simplemente para estos requerimientos, ¿no? Exactamente. El código de red que ahora está vigente, pues el plazo venció ya, 9 de abril de 2019, tiene esto un poco más de 1 año,
y bueno, deben de cumplir ya los centros de carga en esos requerimientos. En los nuevos requerimientos, en el momento en el que se publique, a 2 años después de la fecha de publicación, deberán de cumplir con estos nuevos requerimientos, pero no quiere decir que los requerimientos anteriores no deben de dejar de observarse. En el escenario, digamos, ¿cuáles son los sectores que le ponen mayor ruido al sistema eléctrico y que en todo caso ellos serían los que urgiría que se pongan en orden y cumplan con el código de red? Mira, Pedro, yo te diría que es una buena pregunta porque los centros de carga de alta tensión generalmente son aquellos que puedan provocar, por la naturaleza de sus operaciones y por el nivel de carga, puedan provocar más problemas al sistema eléctrico nacional. Existen algunas industrias con cargas no lineales, cargas inductivas no lineales importantes que generan distorsiones muy importantes a la red que sin duda deben de tomar acciones pues lo más temprano posible. Estoy hablando de acereras, de mineras, de cementeras, de industria muy grande, pesada. Sin embargo, esos centros de carga de alta tensión a lo mejor sumarán en el país pues un poco más de 1,000. Los de media tensión, por otro lado, son considerablemente más. Son centros de carga mucho más pequeños, pero en un volumen hacen una carga sumamente importante. Estamos hablando de cerca de 400,000 usuarios en media tensión, ¿no? Entonces, es importante atender esos centros de carga grandes que generan distorsiones, pero por otro lado, el peso específico que hacen los de media tensión es considerablemente alto, ¿no? Excelente. Bien, pues te agradezco mucho la entrevista y no sé si me quieras agregar algo. No, Pedro, muchísimas gracias. Quedo a tus órdenes. Y bueno, nada más reafirmar que en Generac ofrecemos soluciones llave en mano en torno a código de red. Tenemos un grupo interdisciplinario muy robusto que puede atender de manera muy eficiente este tipo de proyectos. Y bueno, estamos a sus órdenes. Te agradezco, Excelente. Pedro.